Siendo que no ha sido posible llegar a un acuerdo conciliatorio dentro de la presente causa, damos paso a la segunda fase de la audiencia, por lo que, de conformidad con lo que establece el artículo 80 del Código Orgánico General de Procesos, le concedo la palabra a la parte actora, aquí de que se anuncien los medios de prueba y el orden respectivo de los mismos. Parte actora tiene la palabra. Como el anuncio probatorio realizado por la parte actora, se corre el traslado a la parte demandada a fin de que se indique si existe alguna objeción con respecto a las mismas. En ese mismo sentido, se le concede la palabra a la parte demandada para que se pronuncie su alegato final. Tiene la palabra. No, gracias, señor juez, no tenemos ninguno. Gracias, señor juez. Sí, no existe ninguna objeción. Señor demandado, proceda a favor en este momento a anunciar el orden que se practicarán las pruebas, por favor. Muy buenas noches, señor juez. A continuación presento las actas de nacimiento de mis tres cargas familiares, las que corresponden a los nombres de Jesús, María y Camilo, que constan en el proceso de las fojas 17, 18 y 19. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Como el anuncio probatorio realizado por la parte demandada, le pregunto a la parte actora si es que existe alguna objeción en cuanto a las mismas. Parte actora tiene la palabra, por favor. No, señor juez, no tengo nada que objetar con respecto a las pruebas presentadas. En cuanto a la admisión, es la prueba presentada por parte de las partes procesales. Es el auto interlocutorio. Este juzgador resuelve admitir como grava documental de la parte actora lo siguiente. En primer lugar, la partida de nacimiento del niño Carlos Andrés Naranjo, el certificado de estudio, emitido por la Unidad Educativa Abdón Calderón, y copia notariada de los roles de pago emitido por la concesionaria Autolasa. Y como prueba documental de la parte demandada tenemos los siguientes: el contrato de trabajo de la concesionaria Autolasa, notariado igualmente, y las partidas de nacimiento de los niños que son Jesús, Justi, Mateo y Camilo Naranjo Sarcos, en el presente estado procesal y de conformidad con lo que determina el artículo 297-93 del Código Orgánico General del Proceso. Se dispone la práctica de la prueba en el orden indicado, y conforme nos dispone en el artículo 169, se le concede la palabra a la parte actora, por favor. Gracias, señor juez. Procedo a practicar la prueba. En primer lugar, que se considere en la partida de nacimiento que rola en la foja 1, por lo cual estoy demostrando la relación parental filial que existe entre el niño Carlos Lunas Naranjo Sarcos y el demandado en esta causa, el señor David Naranjo. Y asimismo, en la foja 3 del auto cuenta el certificado de estudio emitido por la Unidad Educativa Abdón Calderón, con lo cual muestra, señor juez, que el menor cruza el 6º año de educación general básica en dicho establecimiento educativo en el periodo directivo 2020-2021. Además, señor juez, que tenga en consideración las 3 copias notariadas que constan en el proceso de fojas 9, 10 y 11 de auto que corresponden a los roles de pago del señor David Naranjo emitidos por la concesionaria Chevrolet, en la que el demandado desempeña las funciones de gerente general. Por esos documentos se puede constatar, señor, pues que el demandado percibe un sueldo de $3,000 americanos mensuales, señor juez. Esas son las pruebas con las que cuenta mi defensa. Gracias. Gracias. Se le concede la palabra a la parte demandada a fin de que se practiquen sus pruebas. Gracias, señor juez. A su vez planteo como prueba a favor de mi cliente, primero, que no está en la lista de contrato de trabajo del concesionario Autolasa, la misma que consta del proceso fojas 20 auto. Segundo, practico también como prueba a favor, señor juez, las 3 partidas de nacimiento adjuntas en el proceso que están en fojas 17, 18 y 19, autos pertinentes a los menores antes mencionados. En esto es todo lo que puedo acotar, señor juez. Procedemos a la parte de alegatos. Se le concede la palabra a la parte actora para que emita su alegato. Gracias, señor juez. Nos encontramos en esta audiencia con la finalidad de solicitar una pensión alimenticia a favor de mi hijo, el niño Carlos Naranjo Sarcos, de 10 años de edad, en virtud de que el padre se niega a pasarle alguna pensión de forma voluntaria. Señor juez, durante el desarrollo de esta audiencia hemos probado con
la partida de nacimiento que foja en la foja 1, en primer lugar, la existencia del menor, tal como lo determina el artículo 4, título 5 de los derechos de alimento del Código de la Niñez y Adolescencia, y los derechos que tiene él mismo a percibir una pensión alimenticia. Por lo tanto, tengo legitimación procesal tal como lo he establecido en el artículo 6 del título 5 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Señor juez, se ha demostrado con la partida de nacimiento que el demandado es el padre del menor, por lo tanto, es el titular principal de la obligación alimenticia, como lo establece el artículo 5 del Código de la Niñez y Adolescencia. Hemos demostrado todos los hechos y además que el demandado labora como gerente general en la concesionaria Autolasa y percibe un sueldo líquido de $3,000 mensuales, por lo tanto, ha parado y lo que establece en los artículos 44, 45 y 46 de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 12 y 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, se solicita, señor juez, que se declare válida la demanda y se fije una pensión definitiva a favor de mi hijo, Carlos Naranjo Zarco, considerándose en la tabla de pensiones alimenticias y los ingresos que tiene el demandado, la misma que solicito que se ordene al demandado sea cancelada desde la presentación de la demanda, es decir, desde el mes de abril del 2020. Eso es todo, señor juez. En ese mismo sentido, se le concede la palabra a la parte demandada para que se pronuncie su alegato final. Tiene la palabra. Gracias, señor juez. Dedicamos esta concentración de la demanda y en el escrito presentado al señor juez que quede claro que no estoy negando mi obligación como padre. Conforme a lo que determina el artículo 5 de la Ley de Reforma del Título 5, capítulo 2 del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, nosotros solicitamos en esta audiencia, señor, pues que la autoridad tome en cuenta el contrato de trabajo de mi cliente, que se encuentra vigente, así como los ingresos económicos del mismo, y que se aplique la tabla de pensiones alimenticias emitida por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, y se consideren las 3 cargas familiares de mi cliente, señor, pues que apunta el proceso en las hojas 17 y 18 de los autos. Gracias, señor juez. Escuchando las partes procesales, evacuando a toda prueba solicitada y emitida siendo en el momento procesal oportuno, para resolver de conformidad lo que establece el artículo 78, 8 del COGEP, debo manifestar en lo siguiente en mi calidad de juez. De esta dependencia, no encontrándome incluso las causales de recusación establecidas en el artículo 22 del Código Orgánico General de Procesos, al no existir cauto de suspensión y la competencia en los términos que establecen el artículo 168 del Código Orgánico de la Función Judicial, al considerar que no existe impedir alguno que ponga en tela de duda lo prescripto en el artículo 76, numeral 7, clave de la Constitución, soy competente para resolver esta causa de alimentos en función de materia, territorio, grados y personas. A esta causa se le ha dado trámite sumario que la corresponde, por lo que se encuentran vicios de nulidad que puedan incluir en la decisión de la causa, por lo que se declaró su validez, pruebas incorporadas por partes procesales se advierte en primer lugar por la parte actora, con la partida de nacimiento que justifica la existencia legal del niño, por quien se solicita se establezca una pensión alimenticia, así como la relación que se mantiene en su progenitora de conformidad con lo que establece el área. Asimismo, conforme lo determinado en el artículo innumerado 2 del referido código, debe ser el área. Asimismo, conforme lo determinado en el artículo innumerado 2 del referido código, debe señalar que el derecho de alimentos implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas. Estos son como alimentos, vestuarios, vivienda, recreación. En caso de existir algún tipo de discapacidad, se tomarán los correctivos necesarios para por la parte demandada sea justificado suplir estas necesidades, siendo que comentar de pagos incorporado, así como la certificación de trabajo adjunta de capacidad económica que mantiene el alimentante, es decir, que se estima que el señor David Naranjo percibe un sueldo mensual líquido de $3,000 americanos, encontrándose en el 5º nivel detrás de la tabla de las pensiones alimenticias. Hoy en la categoría de 1 o más chicos de 5 años en adelante,
y que a la vez se ha justificado con las partidas en el siguiente, eso que mantiene 3 cargas familiares adicionales, estas se tomarán en consideración al momento establecerse el valor que corresponda a cancelar como pensión alimenticia, siendo que no existen otros hechos que deban realizarse o analizarse, seguros en dictar sentencia a la vida después de la familia, mujer, niñez y adolescencia, en uso de las atribuciones constitucionales y legales, resuelvo administrando justicia en el nombre del pueblo para que por favor y por auto, olvidando la Constitución y alimentación propuesta por la señora Sarcos, y se dispone que el demandado pague la cantidad de $500 americanos por concepto de alimentos a favor de su hijo Carlos Naranjo Sarcos, la misma que se cancelará antes de la prestación de la demanda, de conformidad con lo que determinará el artículo enumerado 8 del Código de la Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de que las partes procesales puedan solicitar aumento por reducción o en las pensiones alimenticias, sin gastos o costas ni honorarios, a regularse por no haberse mitigado de mala fe. Las partes quedan debidamente notificadas con la resolución de esta audiencia. Doy por concluida esta audiencia. Señor secretario, sírvase a certificar la hora que concluye la presente audiencia. Muchas gracias con todos.